Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 2. La defensa de la base Castillo. Capítulo 12. 0744 horas. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Valle Longhorn. Planeta Rich. 5 días antes. Las vaporosas nubes se apartaron como si estuvieran alzando un telón. Una bola de fuego de 100 metros de diámetro rugió hacia la posición de Fred y Kelly. Fred siguió el rastro de las llamas hacia el cielo y descubrió las líneas de docenas de naves del Covenant en una órbita descendente. El Banshee de Fred pasó rozando las copas de los árboles que había en la ladera de la montaña. Obligó al aparato a coger la máxima velocidad. Kelly le seguía, y se lanzaron hacia un valle que les llevó hasta la cadena montañosa donde Joshua había visto por primera vez las fuerzas invasoras del Covenant. Apartó a un lado los pensamientos de su camarada caído. Tenía que centrarse en los miembros del equipo que seguían con vida. Fred inició el sistema de mapas en su HUD. Un puntero azul de navegación, colocado en el cruce de diferentes líneas topográficas, identificaba el puesto de retirada, las instalaciones reforzadas y secretas de la Oki enterradas bajo la montaña Mechanite. Hacía 2 décadas había sido una mina de titanio. Después, las galerías abandonadas se habían usado como almacenes, hasta que la sección 3 se habían adueñado de la montaña para sus propósitos. Necesitamos encontrar una ruta segura hacia. Una ráfaga de esquilas de cristal sisearon por el aire, surgían del bosque que tenían debajo. Cada uno de aquellos cristales parecían proyectiles disparados por el Covenant, pero mucho mayores. El fragmento que cortó un trozo de la cabina de Fred tenía el mismo tamaño que su antebrazo. Kelly se agachó para esquivar un proyectil, que explotó en mitad del aire. Unos fragmentos no más grandes que agujas cayeron sobre el fuselaje del Banshee. Otro trozo pequeño se clavó en el Banshee de Fred y detonó. El canal de babor de su aparato quedó deformado, y el Banshee empezó a tambalearse. Signo de exclamación abierta abajo. Gritó, pero Kelly ya estaba a 12 metros por debajo de él, y se dirigía a toda velocidad hacia un lecho de río seco que había en la distancia. Él la siguió, dejando tras de sí una estela de humo. Fred confirmó su posición y guió su tocado Banshee en un curso que seguiría el lecho del río. El sendero atravesaba el bosque como si fuese una cicatriz, y avanzaba sinuoso cerca de la montaña Mechanite. Con suerte, podrían abandonar los Banshees y correr hasta las instalaciones de la ONI. Por el norte se avecinaba una especie de aurora boreal. Grandes capas de tonos plateados crujían en el cielo, y las nubes negras se veían. Por debajo las iluminaban unos incendios furiosos, y soltaban y escupían truenos y relámpagos. Las enormes naves de combate que estaban encima de ellos unos momentos antes volvieron rápidamente a la atmósfera superior. Los motores gritaron y dejaron estelas erizadas a través del tormentoso cielo. Durante un segundo, el pánico se apoderó de la garganta de Fred, pero su entrenamiento enseguida se hizo patente y su mente se enfrió, metálica, y filtró todo lo que tenía que ver con los bombardeos del Covenant. Debía pensar o morir. Así que pensó. Había algo que no encajaba. Los bombardeos de plasma del Covenant siempre se producían en una pauta cruzada hasta que todos los centímetros cuadrados de la superficie se habían convertido en vidrio o en ceniza. Las naves que había en el cielo no habían acabado su trabajo. Echó un vistazo a derecha e izquierda. Los muros de llamas estaban devorando 100.000 hectáreas de bosque. El mismo bosque en que Fred y sus compañeros se habían entrenado desde pequeños. Las columnas de humo negro y calor subían hacia el cielo. Una oleada pasó por encima de Fred y de Kelly. No pudo ver lo que era, pero lo sintió, como un millar de hormigas que hubiesen penetrado en su armadura y estuviesen picándole. La estática llenó su visor y después desapareció con un pop. Los escudos cayeron a cero y lentamente empezaron a recargarse. Las cápsulas gravitatorias de sus Banshees parpadearon y tosieron. Un pulso electromagnético le gritó Kelly por radio. O el efecto del plasma. Aterriza, le ordenó Fred. Kelly bufó, no muy contenta, por la radio, y la apagó. Descendieron del cielo, planeando con la poca energía y las pocas cualidades aerodinámicas que les quedaban a los Banshees. Fred apuntó su nave hacia las humeantes rocas del lecho seco del río. Escogió un camino entre riscos y rocas de granito desgarradas, hacia un campo de gravilla. Solo había un problema. Un par de aquellas rocas eran más oscuras que el resto, y se movían. Las criaturas eran enormes, estaban fuertemente acorazadas y se movían con una precisión lenta y deliberada. Cada uno llevaba una plancha de blindaje a modo de escudo. Signo de exclamación abierta arriba. Hay Hunter del Covenant justo delante, gritó Fred por el comunicador. No había tiempo para esquivar aquella nueva amenaza. El más cercano se volvió para estar de cara a ellos, y la línea de agujas sensitivas de su espalda se alzó, como una anémona. La enorme criatura apuntó a Fred con su arma principal,
una pistola de combustible montada en el brazo. El cañón brillaba con luz verde. Disparó. Fred apagó la energía y su Banshee cayó 10 metros. Sintió un destello cuando el orbe de energía destructiva cruzó el espacio donde se encontraba su nave un segundo antes. El Banshee chocó contra el suelo y resbaló sobre rocas grandes como puños. El destrozado aparato volcó y tiró a Fred al suelo. El Banshee dio una vuelta de campana y acabó estrellándose contra el Hunter. El enorme extraterrestre alzó su grueso escudo de metal y se apartó de encima los restos de la nave como si se tratase de pedazos de papel. La pistola de combustible se cargaba de nuevo. Fred hizo una mueca y rodó hasta ponerse en pie, haciendo caso omiso del nuevo dolor que le había causado el aterrizaje forzoso. Necesitaba un arma. El dolor podía esperar. El Hunter se volvió hacia él, agachó la espalda y lo embistió con una velocidad aterradora. La frecuencia de la radio se llenó de estática, y Fred solo pudo escuchar una palabra. Signo de exclamación abierta. Agáchate. Se lanzó al suelo y rodó a un lado. La nave sin piloto de Kelly voló por encima de él y colisionó contra el Hunter a toda velocidad. El Banshee explotó y lanzó sobre toda el área una lluvia de fragmentos brillantes de metal. El Hunter se tambaleó con el fuego abrasándole la armadura. Se movía en círculos lentos, confusos. Fred pudo ver el rastro brillante de la sangre naranja del Hunter salpicando las rocas. Kelly cayó de pie al lado de Fred. Preparó una granada de plasma que le había quitado al ejército del Covenant y la lanzó hacia la enorme arma del segundo Hunter. Cayó sobre el cañón del arma y explotó. Unos tentáculos de energía cubrieron al Hunter. El arma se resquebrajó y eructó humo. Fred se puso en pie. Signo de exclamación abierta. Corre. No se enfrentarían sin armas contra un Hunter. Podían perder, podían ganar, pero en el transcurso del combate el resto de tropas del Covenant llegarían hasta allí. Corrieron hacia un bosquecillo que tenían delante, quizás los últimos árboles que quedaban en Ridge. El Hunter, confuso por la destrucción de su arma y su compañero consumido por las llamas, dudó, sin saber qué hacer. Signo de interrogación abierta. ¿No lo viste cuando estábamos en el aire?, preguntó Kelly, con la voz teñida de preocupación. La mitad de las tropas de salto del Covenant están delante. Signo de interrogación abierta. ¿Infantería?, dijo Fred, aumentando la velocidad. ¿A qué distancia? A medio kilómetro. Eso tampoco tenía ningún sentido. ¿Por qué tener tropas en el planeta si destruyes desde la órbita? Hay algo que no encaja, le dijo Fred. Vamos a ver qué se proponen. La luz de Kelly se encendió con un tono rojo. Están entre nosotros y el punto de retirada, siguió Fred. Tenemos que hacerlo. Entraron en el bosquecillo, se detuvieron y miraron a sus espaldas. El Hunter caminaba tras ellos, pero era una persecución inútil. Aunque en ocasiones podían sprintar, los Hunters eran demasiado lentos. Estaban atrapados entre las tropas Covenant del suelo y las del aire, y ni Fred ni Kelly quisieron pronunciar en voz alta la pregunta que les acuciaba las mentes. ¿Seguía en pie el punto de retirada, o lo habían encontrado los Covenant que se interponían entre ellos y el resto de su equipo, y lo habían destruido? La radio chisporroteó. El equipo Gamma, Alfa, contesta. Gamma, al habla Alfa. ¿Puedes hablar? De nuevo el rugido de la estática. Waitcom. Demasiados. Tuvimos. ¿Me recibís? Gamma, gritó Fred. El punto de retirada es peligroso. Repito, peligroso. ¿Me recibes? Solo estática. Espero que me hayan oído, le dijo a Kelly. Rojo 21 se puede ocupar de su equipo. No te preocupes. Avanzó en silencio y le hizo una señal con la mano para que la siguiese. Mira eso. Fred miró a su espalda. Ni rastro del Hunter, y no aparecía nada en su sensor de movimiento. Siguió a Kelly y apartó un zarzal de moras. Aparcados en un claro, esperaban algunos vehículos del Covenant, en 3 líneas de 4. Eran tanques de mortero. Los tanques contaban con 2 aletas laterales anchas, bajo las cuales se escondían cápsulas antigravitatorias blindadas. Eran muy estables, de superficie lisa y disparaban el arma terrestre más poderosa del Covenant, los morteros de energía. Fred les había visto en acción. Disparaban una esfera encapsulada de plasma que lo borraba todo a 20 metros del impacto. El blindaje de titanio, el cemento, la carne, todo quedaba vaporizado. Los marines llamaban a estos tanques Urite, el espectro de la muerte, ya que si te los encontrabas, normalmente era lo último que llegabas a ver. Había un puñado de grunts haraganeando alrededor de los tanques, además de docenas de mecánicos flotantes del Covenant. Estos parecían enjambres que volasen por encima y por debajo de la maquinaria. Lo que le pareció más interesante a Fred era que las escotillas de los vehículos estaban abiertas. No puedo pensar un disfraz mejor, susurró Kelly, que 5 toneladas de blindaje del Covenant. Empezó a caminar. Fred apoyó una mano en su brazo para detenerla. Espera, piénsalo bien. Hay 2 posibilidades. Una, que el Covenant haya descubierto el puesto de retirada. Si es así, nos acercaremos disparando a diestro y siniestro para abrir un camino para el equipo Delta. Kelly asintió. Signo de interrogación abierta. ¿Y la otra posibilidad? No saben que el equipo Delta está escondido en el interior de la montaña. Si es así, Fred dudó. Si es así, tendremos que alejarlos de allí.
Temía que dijeses eso, contestó Kelly después de pensarlo un momento. Dio una pequeña patada contra el suelo. Pero tienes razón. En sus sensores de movimiento apareció un elemento. A las 6. Era algo grande, y se dirigía hacia ellos. El Hunter debía de habérselo repensado. Había decidido descubrirlos y pisotearlos. Vamos, susurró Fred. Cruzaron el campo, rápidamente y en silencio, y los grunts ni siquiera les vieron. Fred y Kelly llegaron junto a los tanques Wright. Fred le hizo a Kelly una señal, para que siguiese, y ésta saltó al interior de la escotilla más cercana. Un momento después, Fred trepó hasta el siguiente tanque y se dejó caer dentro. Cerró la escotilla detrás de él. Era una de las decisiones más desesperadas y más estúpidas que jamás hubiese tomado. ¿Cómo iban a derrotar a toda una fuerza invasora del Covenant con solo un par de tanques? Además, con unos tanques que no tenían ni idea de cómo manejar. Rojo 1 le llamó Kelly por radio. Estoy preparada. Cuando digas. Fred, entre tinieblas, examinó el interior. Delante de él había un asiento, construido con el mismo tipo de metal moteado de púrpura que los Banshees. Fred se colocó en él. Era demasiado alto, y tenía que permanecer medio agachado. Las superficies de control holográfico y las pantallas saltaron a la vista enfrente de él y le mostraron una panorámica de 360 grados. A través de su recubrimiento blindado, sintió el rugido y el temblor que ocasionaba el tanque de Kelly, que se ponía en marcha. Fred no comprendía ninguno de los símbolos, pero tenían algo familiar. Algunos controles eran similares a los de los Banshees, pero nada era exactamente igual. Se relajó todo lo que pudo, teniendo en cuenta la situación, y sus manos se movieron por encima de los controles. Tocó un símbolo que podía haber pertenecido a la iconografía azteca, a un plato de espagueti o a un cruce de rutas de pájaros. Su tanque rugió y se alzó 1 metro por encima del suelo. Fred frunció el cejo. Había tenido mucha suerte de haberlo acertado a la primera. Eso era algo más que suerte, igual que era algo más que suerte que supiese que los controles que tenía bajo la mano izquierda movían el tanque, mientras que los que estaban al alcance de la mano derecha alineaban el mortero con el objetivo, y que los que estaban en el centro preparaban y disparaban las armas principales. Fred no iba a detenerse a reflexionar cómo sabía todo aquello. Usaría aquel extraño conocimiento para sacar ventaja. Preparado, le dijo a Kelly. Acabemos primero con los otros vehículos. Afirmativo, contestó ella, intentando esconder los rastros de ansiedad de su voz. Los Spartans viraron y dispararon a la esquina más alejada de los tanques en formación al unísono. 2 esferas azules y blancas, como soles líquidos, surgieron de los Wrights y estallaron. Se produjo un destello cebador, la expansión del fuego blanco sobrecalentado, y quedó solo un terreno tan liso como el cristal y los esqueletos humeantes de 7 tanques Wright. Más suerte. Si los tanques hubiesen estado activados y las escotillas cerradas, podrían haber sobrevivido a aquella primera andanada. El tanque de Kelly salió el primero y embistió contra los supervivientes que quedaban cerca. Fred se dio la vuelta, aceleró al máximo, y chocó contra una línea de grunts en retirada. Una serie de golpes sordos y satisfactorios resonaron en la cabina. Los 2 tanques Wrights abrieron camino a través de una línea de árboles, cuyos troncos quedaron reducidos a astillas. Detrás de ese bosquecillo estaba el campamento Covenant. 1 millar de grunts y jackals corrían hacia ellos, con las armas y los escudos personales preparados, pero ninguno disparó. Pasaron por el lado de los 2 tanques. Creen que estamos de su lado, dijo Fred. Van a comprobar quién les ha atacado. No hagamos nada para demostrarles la verdad, a menos que sea necesario. La luz de reconocimiento de Kelly se encendió, y ella siguió adelante a través de los grunts, que se separaban al verla venir. A medio kilómetro estaban las estructuras hexagonales doradas y plateadas, las tiendas con escudos de los con acento agudolites. Había media docena de torreras de plasma inmóviles. Los vigilaban 6, y más allá estaba la montaña donde se encontraban las cavernas, las instalaciones de investigación secretas de la sección 3 de la ONI. El Covenant también había llegado hasta allí. Sin pensarlo, Fred presionó un control. La pantalla aumentó. Un centenar de mecánicos Covenant trasladaba equipo pesado, taladros láser y cintas de transporte, además de una maquinaria gigante con forma de insecto que parecía que pudiese excavar completamente la montaña. Han encontrado las cavernas, le dijo Fred a Kelly, y parece que van a sacarlos fuera a golpe de pala. Pero, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué no los freían desde la órbita? El Covenant nunca tomaba prisioneros, excepto en alguna ocasión, para ejecutarlos por puro deporte. No se preocupaban por ello, a menos que no buscasen al equipo Delta. Delta, si me estáis escuchando, dijo Fred por radio, nos acercamos por el sur-sureste, con un par de tanques Wright capturados. Sabréis cuáles son por los fuegos artificiales. Mantened las cabezas bajas, y no nos disparéis. Encendió un canal personal hacia Kelly. Abre un camino, Rojo 2. Mata a todo lo que se interponga, y haznos llegar a la entrada. Ya. Estoy en ellos, susurró ella, con la voz tensa por la concentración. Una luz azul de reconocimiento parpadeó.
pero no era la de Kelly. Indicaba que era la del Spartan 039. Isaac era parte del equipo de Will, así que estaban encerrados en la posición de retirada. El alivio lo invadió al saber que su equipo se encontraba ahí, y que seguía con vida. Pero no podía esperar mucho, todavía no. Tenían que cruzar 300 metros, y cada milímetro estaba cubierto por un muro sólido de grunts. Jackals con acento agudo lites. Era un camino que llevaba directamente al infierno. Kelly rotó su tanque y disparó contra los Surrites que seguían en pie y contra un grupo de grunts que intentaban apagar los fuegos de los que ya había destruido. Durante un segundo, el suelo fue como la superficie de un sol. Ardió, las llamas se extinguieron y no quedó más que cenizas. Fred disparó el mortero, lo más rápido que el ciclo de energía del tanque podía llenarse. Lanzó 3 proyectiles esféricos contra la concentración de con acento agudolites y de torretas de plasma. Los escudos los protegieron un microsegundo antes de que se sobrecargasen y se apagasen. Se encendieron como las cerillas multiusos que los ODST usaban para prender sus cigarrillos de contrabando. Kelly disparaba proyectiles, que se alzaban por el cielo formando un arco, contra los centenares de Jackals y de grunts que corrían en todas direcciones. Los cuerpos se abrasaban en medio de un paso y se convertían en vapor. Era como si una docena de relámpagos hubiese golpeado el centro del campo. Los grunts corrían, se escondían, se disparaban unos a otros. Los pocos Jackals intentaban ordenar a los diminutos soldados, pero los grunts, rabiosos y aterrorizados, también dispararon contra ellos. Fred captó algo de movimiento por el rabillo del ojo. Una sombra se acercaba a su tanque, y un golpe lo zarandeó completamente. Tenían que ser Banshees. Tenía sentido que tuviesen ya con acento agudolites en el aire, patrullando. Se maldijo por no haberlos localizado antes. Ahora era solo cuestión de tiempo. Sin ayuda de infantería, tarde o temprano las tropas terrestres y aéreas del Covenant se reagruparían y los destruirían. Signo de exclamación abierta en marcha. Gritó por el comunicador. Deja los contactos y dirígete a las cuevas. Kelly giró su tanque y lo lanzó a través de la matanza. Fred la dejó avanzar y se detuvo para apuntar contra el equipo de excavación. Disparó una vez. 3 impactos rápidos golpearon contra la cubierta de su tanque, explotaron y le sacudieron hasta los dientes. Disparó 3 veces más contra la excavación e hizo avanzar el tanque Wright, que tembló antes de empezar a avanzar. Apretó los dientes y sonrió. En la pantalla, el humo se había disipado lo bastante para permitirle ver el taladro láser, las cintas de transporte y las excavadoras insectoides convertidos en montones de chatarra medio fundida. La pantalla perdió su enfoque. No. Fred se dio cuenta de que no era la imagen, sino que en la cabina estaba entrando humo. «Tienes Banshees justo encima», le gritó Kelly. «Sal ya». Fred abrió la escotilla y se arrastró al exterior. Encima de él, una docena de Banshees daban la vuelta para acabar de destruir su mellado tanque. Fred saltó, dio una voltereta, se puso en pie y corrió. Un puntero de navegación apareció en su HUD, sobre una grieta en la ladera de la montaña, donde antes estaba la entrada a las cavernas. Un mazo al rojo vivo le golpeó en plena espalda. Era una pistola de plasma sobrecargada. Se tambaleó hacia adelante pero no perdió el equilibrio y siguió corriendo. No había tiempo para detenerse. Echó un vistazo a la barra de los escudos. Estaba completamente vacía, pero empezaba a recargarse lentamente. Empezó a correr en zigzag, agachado, esquivando proyectiles. No sobreviviría a otro impacto parecido. «Date prisa», le urgió Kelly. Cruzó los centenares de metros que le quedaban en segundos y saltó a un cráter, donde antes había habido una caseta de vigilancia y la entrada de seguridad a la base subterránea de la OVNI. Kelly estaba ahí, sujeta al borde del cráter, sujetando la metralleta de un Warthog. Apuntó por encima de la cabeza de Fred y roció al enemigo con fuego de cobertura. Will, el Spartan 043, estaba a su lado. Fred se sintió contento de verlo con vida, y todavía más al ver que sostenía un lanzacohetes Jackhammer. «Abajo», le dijo Kelly, mientras señalaba con la cabeza el centro del cráter. «Te cubrimos». Continuó disparando hasta que acabó con las municiones de la ametralladora. Will apuntó y apretó el gatillo. Un cohete cortó el aire y su estela de humo blanco marcó el camino hacia la cabina de un Banshee que se aproximaba. La nave alienígena se desintegró en una esfera de fuego. Fred se dio la vuelta y vio un hueco que se adentraba en el suelo. A un extremo había colgado un cable de acero que pendía sobre las profundidades. Agarró el cabo, saltó y se deslizó hacia la oscuridad. Sintió una vibración a través del cable. 1, 2 veces, cuando los otros Spartans le siguieron. Tras 300 metros de caída libre, vislumbró una iluminación débil en el fondo del hueco. Era el enfermizo tono amarillo de los bastones de iluminación química. Fred tensó su agarre en el cable y su descenso se frenó un poco. A 1 metro del fondo se soltó y aterrizó medio agachado. Se apartó del camino, y dejó que los otros Spartans aterrizaran detrás de él. «Por aquí», dijo Will, y atravesó una serie de puertas de ascensor que habían abierto a la fuerza. Fred se dio cuenta de que Will andaba con una pierna tiesa,
y recordó que los Spartans que había enviado allí estaban heridos. Era irónico que los hubiese mandado lejos del centro de la batalla y hubiesen acabado en medio de otra situación más difícil aún. Pero todavía no estaban muertos. Que era más de lo que esperaba del equipo beta. Entraron en un pasadizo forrado de planchas de acero inmaculado, bruñido, que reflejaban su imagen y la débil luz química. Encima de sus cabezas se produjo una explosión enorme. El hueco por el que habían bajado se llenó de rocas y arena, y el polvo se adentró en el pasadizo. Minas Santitam que Lotus, explicó Will. Eso frenará un poco a los huéspedes que han venido sin invitación. 2 Spartans más, Isaac y Vin, estaban a ambos lados del pasadizo, detrás de barricadas levantadas con rocas. Movieron la cabeza en dirección a Fred, pero mantuvieron los ojos y las armas apuntando al otro extremo del corredor. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Y los marines de la compañía Charlie?, preguntó Fred. No lo lograron, contestó Will, con la voz plana. Nos separamos al venir hacia aquí. Meneó la cabeza. Desde entonces, ningún contacto. Fred se quedó en silencio un momento. En el listado del equipo marcó a aquellos 3 como desaparecidos en combate, al igual que al resto de Spartans del equipo de Will. La lista de Spartans con los que podía contar era exageradamente corta. Fred sintió que el estómago le daba un vuelco. Signo de interrogación abierta. ¿Se sabe algo del equipo beta? Negativo. Sin contacto, señor. Fred apretó los dientes y marcó el equipo beta también como desaparecido en combate. Signo de interrogación abierta. ¿Y el equipo gamma?, le preguntó Will. Están allá afuera, contestó Fred. Les oí por radio, pero no pude entender mucho. Les advertí que se alejaran de esta posición. Bien, susurró Will. El corredor acababa en una puerta acorazada. Los escáneres de retinas y de palma están rotos, explicó Will. Hay acceso por voz, pero lo hemos intentado, sin ningún resultado. La puerta debe de tener 1 metro de grosor, pero sin herramientas o 1 kilo de explosivos. Estamos atrapados a este lado. Signo de interrogación abierta. ¿Habéis hablado con la gente que hay al otro lado?, preguntó Kelly. El canal está abierto, respondió Will, pero nadie ha contestado. Todos los que estaban al otro lado seguramente escaparon. O quizás no has dicho nada que quieran oír, replicó Kelly. Silbó una melodía de 6 notas. No había pensado en eso, indicó Will, asintiendo. La melodía era el código secreto de los Spartans desde que eran pequeños y se entrenaban en Reach. Era su señal para indicar que todo estaba despejado y se podía salir. Solo lo conocían los Spartans y un grupo selecto de gente. Gente que podía seguir allí dentro. Kelly encendió el micrófono y silbó la melodía. Soltó la tecla y esperó. Pasaron 2 minutos en el reloj de misiones de Fred. Demasiado tiempo para permanecer todavía ahí, sin hacer nada, mientras los Covenant que tenían por encima de sus cabezas estaban pensando una forma de cavar una abertura y hacerlos pedazos. Ha sido una buena idea, le dijo a Kelly. Vamos a examinar el hueco. Quizás no se haya derrumbado completamente. ¿Quieres? Se oyó el golpe de un mecanismo y un zumbido en el interior de la enorme puerta. Después vino un sisio y los refuerzos se apartaron. La puerta de 1 metro de grosor se abrió hacia adentro sobre bisagras perfectamente equilibradas, silenciosas. Una luz brillante inundó el pasadizo. La silueta de una figura se recortó en el umbral. El visor de Fred compensó y aumentó la imagen, y vio una figura humana, delgada, femenina. Llevaba una falda plisada gris y una bata de laboratorio blanca, con un colector de datos metido en el bolsillo del pecho. Captó el reflejo de sus gafas, rodeado por las líneas bifocales. Llevaba el pelo gris recogido en una cola. Pero fue su cara lo que le llamó la atención. Reconocía aquella piel tersa, suave, que solo tenía arrugas en los bordes de la boca y de los ojos entre azules y grises. Era el intelecto detrás del programa Spartan y la persona que había inventado la armadura Mjolnir. Era la doctora Catherine Halsey. Sección 2. La defensa de la base Castillo. Capítulo 13. 0810 horas. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Instalaciones subterráneas de la ONI. Planeta Reach. La doctora Halsey observó a los 5 Spartans que había en el corredor, y se alzó las viejas gafas por encima del puente de la nariz. A pesar de todo lo que suponía su presencia ahí, que habían invadido Reach, que no habían cumplido su misión para capturar a un líder del Covenant, que todo en lo que había trabajado estaba en peligro, le alegraba verlos. A pesar de todo, se cubrió de una coraza de acero. Los Spartans no comprenderían, ni apreciarían, que se dejase llevar por las emociones. Entrad, les dijo con fuerza, y rápido. Por cómo suenas las cosas arriba, no tenemos mucho tiempo. Los Spartans se quedaron quietos un momento, sin duda hablando entre ellos a través de sus canales de comunicación silenciosos desde el exterior y sin lenguaje corporal. La doctora Halsey fijó en la flexión de un dedo y en un ligero movimiento de cabeza. Después los Spartans se movieron al unísono, cogieron su equipo y atravesaron el umbral que daba a la gran cámara acorazada. La doctora Halsey los saludaba a medida que pasaban a su lado. Me alegro de verte, Fred. Señora, replicó Fred, yo también me alegro de verla. Percibió que los movimientos de Kelly eran un poco descoordinados.
lentos. Estaba herida, como el resto de ellos. Ahora que los podía ver más de cerca se daba cuenta. Kelly. Doctora Halsey. Kelly le estrechó ligeramente la mano, a modo de saludo. Isaac. Doctora. Dean. Esta movió la cabeza. Will gruñó. Nunca le había gustado su nombre completo. La doctora Halsey sabía que ser capaz de distinguirlos a todos a pesar de ir ataviados con sus armaduras Mjolnir les enojaba. Había crecido a su lado, conocía todos sus gestos y sus formas de andar individuales, y nunca podría haberse dirigido a ellos con sus designaciones numéricas. Spartan 104, 087, 039. 029 y 043 respectivamente. La doctora Halsey manipuló un dispositivo de control. La puerta acorazada se cerró silenciosamente. Los cerrojos desaparecieron y quedó reforzada con un chasquido agudo, metálico. Tenemos acceso a los niveles Aqua. Scarlett y Lavender les explicó. Seguidme hasta el ala médica. Avanzó hacia un corredor de cemento con un techo abovedado alto, luces empotradas y cámaras de seguridad. Mi información dice que el Covenant entró en el sistema Epsilon Eridani a las 0500. Aproximadamente. Los miembros de la sección 3 de la ONI fueron evacuados a las 0530. Supongo que no habréis venido a decirme que ya es seguro salir al exterior. Sí, señora, contestó Fred. Quiero decir, no, señora, no es seguro. Nuestra flota se enfrentó al Covenant, pero el enemigo consiguió hacer aterrizar tropas en la superficie de Reach. Nos enviaron aquí para proteger los generadores de las armas orbitales. Se detuvo, respiró profundamente y continuó. No logramos llevar a cabo esa misión. Las fuerzas Covenant controlaron nuestra posición. Miró de nuevo a Kelly y al resto de Spartans. Nos retiramos aquí. Creíamos que sería seguro. Continuaron bajando por el corredor inclinado. Las puertas de titanio se abrían automáticamente ante ellos, y se cerraban de nuevo cuando las habían cruzado. Ya veo. Musitó la doctora Halsey. ¿Y el capitán Kiss? ¿Ion? En paradero desconocido, le contestó Fred. El jefe maestro y parte de nuestro equipo intentaron recuperar una base de datos de navegación de una estación orbital antes de que el Covenant se hiciera con ella. Suponiendo que tuviese éxito, y teniendo en cuenta los resultados de los combates del capitán Kiss contra el Covenant. La voz de Fred se quebró. Estoy segura de que cumplieron su misión y escaparon, dijo la doctora Halsey, completando sus pensamientos. John nunca ha fracasado. No, señora, respondió Fred. Caminaron en silencio durante un segundo. Al pasar frente a una vitrina con banderas de insurgentes capturadas, colocada en una de las curvas del muro de cemento. La mayoría de ellas mostraban blasones de colores brillantes, divisas familiares, dragones sangrientos, y espadas llameantes cruzadas. Dejaron atrás estos restos de una rebelión por la que la ONSF ya no tenía que preocuparse. Signo de interrogación abierta. Doctora Halsey, preguntó Fred. Permiso para hablar libremente. Concedido. No me agradan las ceremonias, y menos teniendo en cuenta las circunstancias. Habla. Señora, hay algo fuera de lo normal en esta invasión Covenant, le contó Fred. Han ganado, pero no están vidriando el planeta. Al menos, no completamente. Por lo que he podido determinar, solo han golpeado los polos y una porción de las latitudes más bajas. Y han colocado un equipo de excavación sobre estas instalaciones, añadió Kelly. Qué curioso, dijo la doctora Halsey. Nunca antes se habían interesado por los humanos o por nuestras tecnologías. Se detuvo ante un arco de metal, lo bastante ancho para dejar pasar un Warthog, y colocó la palma en el escáner de mano. Es el ala médica, les explicó. Habló ante un micrófono cercano. No haré ningún daño. La puerta se abrió ante ellos. Unas luces de alta intensidad parpadearon en la enorme sala que tenían ante ellos. Había una docena de mesas de diagnóstico y una fila de pantallas en la pared más alejada. El suelo, de color lima, estaba pulido, esterilizado. Las paredes brillaban con una luminiscencia rosada. Había 7 puertas que llevaban a 7 oficinas adyacentes o bien a 7 salas de cirugía, cuyas ventanas daban a la sala central. Signo de interrogación abierta. ¿Calmilla? Dijo la doctora Halsey. ¿Cuál es el estado? Sí, doctora, contestó la voz sin cuerpo de suya personal, la sustituta de Cortana. He preparado los historiales médicos personales de los Spartans y he enviado transportes a buscar sangre y otros suministros médicos del almacén refrigerado, además de algunas herramientas para poder quitarles la armadura Mjolnir. Las puertas del diminuto ascensor de servicio que había en el extremo de las instalaciones se abrieron, y de dentro salió un vehículo robótico. Entre sus brazos telescópicos sostenía un montón de bolsas llenas de líquido. Encima de la bandeja superior del robot estaban ordenados diferentes instrumentos. Muy bien, la felicitó la doctora Halsey. Continúa rastreando la actividad sísmica por encima de nosotros. Enlázate con los monitores vitales de los Spartans y emite los resultados en la pantalla de la mesa 3. Se acercó a grandes zancadas hasta una mesa, y una plataforma holográfica se puso en marcha con un zumbido. Las imágenes flotaban serenamente, con gráficos y números atravesándolas. Pon un foco aquí, prepara el campo de esterilización y baja un 40% la iluminación. Ja, y un poco de Gustav Mahler,
Por favor. La sinfonía número 2. Sí, doctora. La música empezó a sonar por los altavoces. La Halsey examinó los gráficos, tocó los iconos que representaban figuras humanas e hizo aparecer imágenes en 3 dimensiones de las estructuras internas de los Spartans. Los huesos, órganos y músculos holográficos poco a poco rotaron ante su vista. Hizo una mueca de dolor al darse cuenta del alcance de sus heridas. Fred, tienes desgarrado el talón de Aquiles y 3 costillas rotas. Los 2 riñones tienen contusiones moderadas. Echó un vistazo a los datos del resto del equipo, y después de un segundo continuó: ¿Estás bien, William? Tú te has roto una tibia y sufres de hemorragias internas. Ponte un poco de bioespuma en la herida y evita movimientos bruscos durante un día. Se volvió para mirar a Fred y a Will. Vosotros sois los que estáis en mejores condiciones. Quiero que vayáis al nivel Aqua, sección Lambda, y me consigáis algunas cosas. Sí, señora, contestó Fred. La doctora Halsey era solo una civil, pero los Spartans siempre habían aceptado su autoridad, quizás porque ella siempre actuaba como una igual ante los almirantes de flota y los generales que intentaban coartar su trabajo. O quizás era más que eso. La doctora siempre se había planteado si los Spartans la consideraban como una figura maternal. Aunque esta noción la divirtiese un poco, le extrañaba que aceptasen a alguien de fuera de su propio equipo como un miembro de su familia, ni siquiera a ella. William cogió una lata de bioespuma del robot e insertó la punta en un puerta de inyección de su armadura, y la empujó hasta colocarla entre la 4ª y la 5ª costilla. Llenó su cavidad abdominal con este polímero coagulante, antibacteriano y regenerador de tejidos. ¿Signo de interrogación abierto? ¿Está frío?, preguntó ella. Casi ni se nota, señora. Ella asintió, sin hacerle caso al valor de William. Siempre se reservaba para sí misma su admiración por los Spartans. Lo último que quería era hacerles sentir diferentes. El resto del mundo ya les trataba de forma especial, y eso era suficiente. La doctora Halsey cogió una carpeta, escribió el nombre de unos cuantos objetos y se la dio a Fred. Son armas nuevas que llegaron la semana pasada para hacer pruebas de campo, explicó, además de partes para las armaduras Mjolnir Mark V. Las cambiaremos por los fragmentos que se os han roto. Calmilla. Muéstrales el camino, por favor, y dales acceso a las áreas restringidas. Sí, doctora, contestó Calmilla. Las puertas del ala médica se abrieron. Por aquí. Fred echó un vistazo a los objetos de la carpeta. Muy bien, se dijo, con una voz llena de satisfacción. Asintió, echó un largo vistazo a sus compañeros y se fue junto con Will. La doctora Hall se volvió al lado de las lecturas médicas. Vin, te has desgarrado el músculo deltoides. Te has roto 3 dedos y tienes una hernia discal. Isaac, has sufrido contusiones internas y los 2 hombros se te han dislocado, al colocarse incorrectamente. Están pinzando los vasos sanguíneos. Os arreglaré en un momento, pero antes quiero que comprobéis la ruta por la que vinimos y que sugieráis nuevas formas de defensa del perímetro. Sí, señora, contestaron los 2, miraron a Kelly y se fueron. La doctora Halsey se concentró en los escáneres internos de Kelly. Sus heridas eran las peores de lejos. Lo había sabido incluso antes de mirar las proyecciones tridimensionales a causa de la baja presión sanguínea, unido a la alta temperatura corporal. El hígado le sangraba moderadamente, una condición que podía resultar fatal si no se trataba, y el pulmón derecho se le había hundido completamente. Que aquella mujer siguiese en pie, que siguiese luchando, solo podía considerarse un milagro de Dios. Claro que de eso trataba el proyecto Spartan y, no, jugar a ser Dios por un bien mayor. Doctora Halsey, preguntó Kelly, ¿dónde están los otros? Como os he dicho, los evacuaron, contestó. Túmbate en la mesa, por favor. Voy a efectuar algunas reparaciones menores. Kelly hizo lo que le pedían. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué se ha quedado aquí, señora? La doctora Halsey agarró una llave inglesa magnética, de mango largo y curva, construida específicamente para encajar en aquel panel de acceso. La insertó y abrió una sección del tamaño de un puño en la maltrecha armadura Mjolnir de Kelly. De las heridas de Kelly salía sangre a borbotones y fluido hidrostático. Me ofrecí voluntaria para el cierre de seguridad, le explicó a Kelly. En los niveles inferiores de las cavernas hay suficientes explosivos para borrar estas instalaciones, por si el enemigo en algún momento nos conquistaba. Estoy aquí para asegurarme de que nadie tiene acceso a nuestra tecnología. La doctora Halsey le inyectó anestesia local e insertó un catéter flexible con punta de láser. Siguió cuidadosamente el avance del instrumento por la representación holográfica. Encendió el láser para coser las laceraciones del hígado. Después le volvió a hinchar el pulmón. Kelly perdería la mitad del órgano, fuese cual fuera el tratamiento. El tejido se estaba poniendo azul, y tenía motas de color marrón que indicaban necrosis. Calmilla. Prepara la instalación de clonación instantánea y coge muestras del historial de Kelly. Quiero que empecemos la creación de un nuevo pulmón y un nuevo hígado. Por ahora, te encuentras bien, le mintió la doctora Halsey, pero quiero hacerte algunos órganos de reserva por si nos tenemos que quedar aquí abajo mucho tiempo. Lo comprendo, dijo Kelly, con la voz ronca. La doctora Halsey se preguntó si realmente lo entendía, si comprendía que la disparasen,
la abrasasen y que sus órganos sufriesen de traumas no tendría que suceder cada día, a menos que fueses un espartán. Deseaba que la guerra ya hubiese terminado, que sus espartanos pudiesen disfrutar de un poco de paz. Signo de interrogación abierta. ¿Doctora?, susurró Calmilla a través del auricular privado que la doctora Halsey llevaba en las gafas. Hay una anomalía en los archivos de Anne del Spartan 087. Querrá revisarlo en privado. La doctora Halsey selló las heridas de Kelly con bioespuma, retiró el catéter y cauterizó la incisión. Descansa, le ordenó. No, señora. Estoy lista para. Kelly intentó sentarse. Abajo. La doctora Halsey le colocó una mano en el hombro. Sabía que no podría detener a Kelly con ese gesto, pero eso reforzaba sus palabras. Su voluntad. Órdenes del médico. Kelly suspiró y se tumbó. Estaré en mi oficina. Justo ahí señaló a la puerta que daba a la siguiente habitación. Por si necesitas algo. La doctora Halsey dejó a Kelly y fue a su oficina. Dos paredes estaban cubiertas por unas anchas vitrinas. El suelo estaba lleno de tazas de café de plástico. Un proyector holográfico emitía datos, líneas, gráficos que rotaban y la correspondencia por contestar le había inundado el escritorio. Bajó las persianas que separaban su oficina de la sala de medicina, pero solo hasta la mitad, para poder mantener vigilada a Kelly. Veamos eso, Calmilla. El historial médico de Kelly apareció en una pantalla. Aquí indicó Calmilla, resaltando una petición furtiva de datos al final de una línea. Está fechada hace 3 meses. Es el código de Araquiel. La doctora Halsey cogió el globo con nieve de su escritorio, lo meneó y lo dejó de nuevo. Se quedó mirando los torbellinos que creaban las partículas. Signo de interrogación abierta. Araquiel es el perro guardián de Ackerson, ¿verdad? Afirmativo, doctora. Signo de interrogación abierta. ¿Puedes rastrear la petición? El contacto fue realizado y cortado desde el nódulo C8897.z. El acceso está restringido a la gente con permiso de X-Ray. Signo de interrogación abierta. ¿Restringido? La doctora Halsey rió con una carcajada corta y grave. ¿Acaso ahora eso significa algo? No queda nadie para detenernos, ¿verdad, Calmilla? Entrar en esos archivos sin el permiso apropiado es un acto de traición, doctora. Que vengan a arrestarme. Haz lo que te he mandado, Calmilla, ordenó la doctora Halsey. Borrado del centro de subrutinas éticas 4 alfa. Código de anulación, lo que sea necesario. La doctora Halsey encontró una taza de café medio llena en el suelo y la recogió con cautela. Olfateó el contenido, y al ver que no estaba rancio, lo removió una vez y se tragó el café frío. Sí, doctora. En proceso. Terminado. Calmilla era la hermana mayor de Cortana. La doctora Halsey había diseñado y comprobado el software con rutinas de intrusión en ella. Cuando hubo mejorado y racionalizado el proceso, incorporó las rutinas en Cortana. Los miembros de mayor rango de la sección 3 de la ONI habían sido muy específicos con que eliminase todos los prototipos, una orden que la doctora Halsey desobedeció enseguida. Hay una cantidad poco habitual de software contra las intrusiones, doctora. Muéstramelo. La pantalla holográfica parpadeó y se solidificó en unos bloques de cristal que representaban las barreras de códigos. La doctora Halsey siguió un hilo con su dedo que rodeaba un fragmento de rubí hasta que formaba un ángulo de 90 grados con una esmeralda cortada en forma de escalera. Este clúster de datos de aquí. Cógelo y sustitúyelo con una cadencia neutralizadora. Sí, doctora. El cristal de datos se partió en 1.000.000 de fragmentos brillantes y flotaron formando una hélice. Estoy dentro. Y las esquilas latían y se fusionaban. Las facetas y los planos duros se juntaban formando cuernos retorcidos, una mandíbula alargada, y unos ojos enormes que chisporroteaban con fuego holográfico. Se volvió y sonrió a la doctora Halsey. Mostraba unos dientes como cuchillas. Consulta civil 409.871, dijo con una voz atronadora, profunda y grave, que contenía el sonido del trueno. Doctora Catherine Halsey. Araquiel murmuró. ¿Acaso tu amo te dejó atrás cuando lo reasignaron? ¿No tienes nada mejor que hacer que robar datos de mi programa Spartan? La doctora se inclinó sobre una pantalla lateral, y sin mirar, tecleó una línea de órdenes, que le daban acceso al directorio raíz de la base. Está violando el código de seguridad militar del UNSC 447-R27, le informó Araquiel con un gruñido. Esta infracción ha sido registrada y se ha notificado a las autoridades pertinentes. Debe detener cualquier otra actividad. La doctora Halsey bufó y siguió tecleando. Soy la única autoridad que queda, Araquiel. Para ser una inteligencia artificial, eres bastante obtuso. Miró a la pantalla que tenía delante. Calmilla, te necesito. Colocó barreras de seguridad de nivel 7. Que aparecieron cuando tecleó las órdenes. Aquí. Sí, doctora. Oh, soy denso. Doctora, se quejó Araquiel. Mientras le permitía acceder a estos archivos médicos, he tomado el control del sistema de reciclaje de aire del ala médica. Puedo presurizar la oficina y causarle un edema pulmonar. Puedo soltar gas narcótico para... Sus ojos se cerraron hasta que solo quedó una pequeña rendija. ¿Qué estás haciendo aquí?
Estamos dentro, comunicó Calmilla. La doctora Halsey tecleó una nueva serie de comandos. El holograma de Araquiel se asomó por encima de su hombro. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es eso? No reconozco ese directorio, ni esas. Soltó aire por la nariz, con desprecio. Esas líneas de mando arcaicas. Estos comandos se inventaron, refinaron, descartaron y olvidaron mucho antes de que la primera inteligencia artificial estuviese en línea, le explicó la doctora Halsey. Las aprendí a los 15 años, cuando estaba trabajando en mi segunda tesis doctoral. Una metodología de acceso anticuada para una humana obsoleta. Signo de interrogación abierta. ¿Anticuada? ¿Obsoleta? ¿De veras? Sonrió y dijo: comprobemos tu hipótesis, Araquiel. Supervisé la creación de la plantilla de cada una de las ya de tercera generación de este planeta. Sé todo lo que hay que saber sobre ti, incluso tu desprecio casi total por la vida humana. Se detuvo y se dio unos golpecitos en la barbilla. Quizás es por eso por lo que Ackerson y tú os llevabais tan bien. El coronel Ackerson es un gran hombre. Para responder tu primera pregunta, siguió ella, sin hacerle caso, esto es el nexo de tu ser. Señaló la pantalla. Los directorios de tu código. El centro desde el que se impulsa todo tu flujo mental. Y esto tecleó rápidamente otra orden. Es el código que activa tu mecanismo de seguridad personal. Genera un rayo latente de luz ultravioleta de alta frecuencia en tu matriz de pensamiento psíquico Riemann, que borra todas tus funciones de pensamiento. Te borrará completamente. Signo de exclamación abierta. No. Gritó Araquiel y reculó un poco. Las llamas rodeaban su cráneo de cristal. No. La doctora Halsey presionó la tecla Enter. Araquiel desapareció. La doctora Halsey suspiró y cerró la pantalla. Un desperdicio de cristal de memoria. Se preguntaba si la IA se había marcado un farol. Quizás no. La sección 3 de la ONI les daba a sus ya poderes totales para encargarse de los problemas de seguridad. De todas formas, se alegraba de no haber tenido que comprobar hasta dónde habría sido capaz de llegar Araquiel. Calmilla, por favor. Recupera el archivo y muéstrame el contenido del directorio del coronel Ackerson. En proceso, doctora. Necesito descifrar algunos documentos. Solo tardaré un momento. Hizo una pausa antes de preguntar. Doctora Halsey, el mecanismo de seguridad de luz ultravioleta en la matriz Riemann de Araquiel. ¿Está implantado en todas las IA? ¿En mí? No está implantado en todas las IA, contestó la doctora Halsey, controlando con cuidado su tono de voz. Estaba segura de que Calmilla analizaría la tensión de sus pautas vocales, por lo que tuvo que decirle la verdad. Tratar con las inteligencias artificiales era como jugar una partida de ajedrez. Ataques y contraataques. Era un reto constante para ganarse y mantener su respeto. Por eso prefería su compañía a la de los humanos, porque eran deliciosamente complejas. Aquí están, doctora. Los iconos de los archivos y las carpetas parpadearon en el espacio que había encima del escritorio. Fíltralos por nombres propios, le pidió la doctora Halsey. No perdamos tiempo con los absurdos chantajes de Ackerson. Elimina también todos los archivos con fecha anterior a que se conociese el programa Spartan y cualquier otro al que no hayan accedido más de una docena de veces. Quiero ver las operaciones que estaban en los primeros puestos de su lista. Las carpetas y los archivos desaparecieron. Solo quedaron dos carpetas flotando encima de la mesa de la doctora Halsey. S3 y Rey bajo la montaña. Tocó la primera y la abrió, lo que le mostró centenares de archivos distintos. La doctora Halsey los examinó. Había historiales médicos de cada uno de sus Spartans, informes completos de sus orígenes, de antes de que fuesen adoctrinados, de sus vacunas de la infancia, de sus padres, de las lesiones importantes y los tratamientos sufridos durante el entrenamiento, e incluso sobre los procedimientos experimentados realizados para mejorar su fuerza, su agilidad y su resistencia mental. Signo de interrogación abierta. ¿Qué demonios pretendía?, murmuró. Sintió que el pulso se le aceleraba mientras merodeaba por sus archivos. Había perfiles de LAN de cada Spartan, extensos archivos sobre las anticuadas técnicas de clonación instantánea que la ONI había usado para reemplazar los originales. Ackerson parecía especialmente interesado en este aspecto del programa. Había seguido los historiales médicos de los reemplazos mientras crecían. Contraían enfermedades congénitas y morían inevitablemente. Incluso había recuperado los cadáveres y había efectuado autopsias. A la doctora Halsey le dolía el estómago. Era culpa suya, en parte, que estos niños de reemplazo hubiesen muerto a tan corta edad. Lo habían hecho hacía 30 años porque el gobierno de la Tierra estaba a punto de romperse en pedazos y caer bajo el peso de un centenar de guerras civiles. Habían necesitado desesperadamente el programa Spartan. Y, claro, lo habían hecho simplemente porque podían. No importaba la legitimidad de sus motivos. Sabía que había causado la muerte de aquellos chiquillos, como si les hubiese disparado en la cabeza. Quedaba un último archivo en la carpeta S3. Es solo un fragmento, le dijo Calmilla cuando la estaba abriendo. La habían borrado, pero conseguí reconstruirla en parte por los rastros de ionización del cristal de memoria. La doctora Halsey examinó lo que contenía. Solo decía CPOMZ seguido por una serie de 512 caracteres alfanuméricos.
Esta porción más larga es una referencia en una carta estelar, susurró. Sí, doctora. Pero el destino no es ninguna localización en el espacio controlado por la UNSC. ¿Qué había estado haciendo Ackerson? Esto no pinta nada bien, murmuró, y pasó el dedo por la primera palabra del archivo, CPMZ. Tendré que ocuparme de esto más tarde. Descargó todos los archivos a un colector de datos. Veamos en qué más se entretenía el bueno del coronel. Abrió la carpeta llamada Rey bajo la montaña. Solo había 3 archivos. La primera eran los planos de construcción originales de aquella base. Apareció sobre el escritorio. La doctora Halsey pudo comprobar que la representación holográfica de la base era mucho mayor de lo que le habían dejado pensar. Su permiso de seguridad era la más elevada que podía conseguir un civil, pero aparentemente solo había visto un tercio de las instalaciones en las que había trabajado la última década. La doctora Halsey abrió el segundo archivo. Eran las transcripciones de los informes del campo Akokei, del 12 de agosto de 2552. Era el interrogatorio a que sometieron a Ion por la destrucción de la ciudad de Cote d'Azur y el artefacto alienígena que el Covenant había intentado arrebatarles. Curioso. El tercer archivo era un análisis de los símbolos que Ion había descubierto en el artefacto alienígena. Según las notas de Ackerson, también se trataba de parte de un mapa estelar. La doctora Halsey volvió a la referencia estelar que había en los archivos sobre los Spartans. No sirvió de nada. La localización no tenía nada que ver con la referencia. La referencia estelar en el artefacto alienígena estaba en... Lo calculó mentalmente. Maldición, farfulló. Cogió unos mapas estelares e informes de navegación para confirmarlo, y comprobó de nuevo sus cálculos. No había duda. Era el sistema Epsilon Eridani. Allí, ahora era más que curiosidad. Ackerson había estado sentado encima de un tremendo secreto, un secreto muy peligroso. Es su estilo, jugar con fuego hasta que todos nos quemamos. Los archivos adicionales detallaban la compra de equipos de excavación y un nuevo juego de planos y de informes geológicos. Los nuevos mapas parecían una red de venas y arterias. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estoy mirando? ¿Calmilla? Según las coordenadas de los mapas secundarios, doctora, las instalaciones se construyeron encima de una antigua mina de titanio. Y antes, este lugar era un volcán extinguido. Esto de aquí son túneles de lava. Me pregunto si usaron los corredores naturales para construir las minas. Y después para construir estas instalaciones. La doctora Halsey se quitó las gafas y las limpió mientras reflexionaba sobre ello. No. Si fuese algo tan sencillo, ¿por qué le interesaría a Ackerson? ¿Y por qué clasificar estos archivos en el nivel de rayos X? ¿Y qué conexión hay entre todo esto y el artefacto de Cote d'Azur? No lo sé, respondió Calmilla, pero quizás haya una puerta trasera por la que podáis escapar. Sí. La doctora descargó todos los archivos secretos de Ackerson en el contenedor de datos. Lo pensaré más tarde. Ahora deberíamos concentrarnos en... Detectó un aumento de la actividad sísmica. Doctora. La doctora Halsey se quedó paralizada. Lo sentía más que verlo. Era una serie de golpes débiles, rítmicos, como truenos lejanos. De los azulejos del techo les llovió polvo, que convirtió la luz del sistema holográfico en una destellante lluvia de estrellas. Se acercan, susurró la doctora Halsey. Encendió un canal de comunicación hacia todos los Spartan. Volved todos al laboratorio ya mismo. Creo que tengo una salida. Se tambaleó cuando un golpe poderoso zarandeó toda la habitación. Se oyó el gemido del metal desgarrándose, y la viga principal del techo se dobló, cayó y chocó contra el escritorio. Las luces se apagaron. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.